Sí, perfecto. Va, fenomenal. Pues vamos a abordar el tema que se me ha asignado sobre embriología y límites bioéticos de la investigación, que sin duda es un tema muy amplio, pero que vamos a tratar de delimitar en el tiempo asignado. Empezando por hablar del estatuto biológico del embrión humano, es decir, qué conoce la ciencia y qué conocimiento nos aporta la ciencia en relación al estatuto biológico del embrión humano. En definitiva, el poder establecer desde el punto de vista científico cuándo comienza la vida humana, cuándo estamos frente a un embrión de la especie humana. Y para ello vamos a recorrer antes de a la embriología a dos disciplinas previas, que son la biología celular y la genética en su versión molecular y en su versión clásica. Desde la biología celular sabemos, y así consta en el diccionario médico, que la definición de célula es la estructura básica y funcional de las personas y de los seres vivos. Y por otra parte, la genética clásica nos dice que el material genético humano se distribuye en 46 cromosomas y que las células gaméticas, óvulo y espermatozoide, contienen la mitad de esos cromosomas, 23 cromosomas. Por tanto, la dotación de 46 cromosomas es específica de la especie humana, pero además la genética molecular avanza un poquito más y puntualiza con un dato muy interesante, y es el hecho de que solo en la especie humana y no en especies evolutivamente muy cercanas al hombre, como pueden ser las que tienen en la imagen en este árbol, solo en la especie humana hay unas regiones del ADN que son específicas y exclusivas de la especie humana que se denominan secuencias ALU. Estas regiones, estas secuencias ALU, se caracterizaron en el año 1987, pero de una manera más robusta. En esta publicación se demuestra que son específicas de la especie humana. Por tanto, por una parte, tenemos el dato que nos da la biología celular en relación a la célula como unidad de vida. Por otra parte, tenemos el dato que nos da la genética molecular como la presencia de estas secuencias ALU en el genoma humano como específicas de este genoma. Y solo con estas dos definiciones podríamos ya concluir que el cigoto o el embrión unicelular, esta nueva realidad biológica que se genera cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, en tanto en cuanto es célula, por tanto, es unidad de vida, y en tanto en cuanto contiene en su genoma estas regiones específicas denominadas salud, es unidad de vida humana, es vida humana. Esto es así desde el punto de vista de la ciencia, es incontestable, pero es verdad que ustedes pensarán, bueno, pero esto ya es suficiente como para cerrar el debate en torno al inicio de la vida y en torno a todas las cuestiones que desde el ámbito bioético están vinculadas con el inicio de la vida y concretamente con la materia que hoy nos ocupa, que es la investigación de embriones y sus límites éticos. Pues miren, lo que hay en la imagen es cierto, pero es verdad que es cierto para un embrión, para un cigoto, y es también cierto para cualquier otra célula de la especie humana. Podríamos decir que una célula epitelial o que una célula nerviosa, en tanto en cuanto célula es unidad de vida, en tanto en cuanto tiene secuencias salvo en su genoma, es vida humana. Ahora pensarán, bueno, pero no hay ningún debate científico ni ético en relación a que una persona se corte el pelo y ahí miles de células mueren. Y si hay un debate ético en cuanto a qué hacer con los embriones. Y es que efectivamente hay una cuestión más que nos aporta la biología celular, y es el hecho, este sí, exclusivo del cigoto, de la totipotencia. El cigoto es la única célula que es totipotente. ¿Qué significa que es totipotente? Que contiene, al modo en que puede contenerlo un ser unicelular, todas y cada una de las estructuras que configuran al individuo de esa especie. Contiene al individuo de esa especie. Es importante distinguir entre totipotencia cuando hablamos desde el punto de vista de la biología celular y cuando se habla de potencia en filosofía. La potencia es la capacidad para llegar a ser. Si nosotros tenemos un tronco de árbol, es en acto un tronco de árbol y puede llegar a ser una mesa, el marco de una puerta, una escultura o leña. Dependerá del tercero que intervenga sobre él. Si es un leñador, lo troceará en leña, y si es un escultor, hará una escultura maravillosa. Es en acto un tronco, puede llegar a ser algo en función de la intervención de un tercero. Pero el cigoto es en acto ese individuo en estado unicelular.
y no será ningún otro, independientemente de que lo geste el útero de una mujer blanca, si es un individuo de raza negra, va a nacer ese individuo de raza negra, de manera que no depende lo que él es de la intervención de un tercero, sino que es lo que es, pero en estado unicelular. Todos hemos pasado por esa fase, todos hemos sido cigoto hace un determinado número de años y a lo largo del desarrollo embrionario no ha habido un cambio sustancial en aquello que somos, no hemos pasado a ser un individuo distinto. Hemos sido el mismo que partimos de ser unicelulares en estado de cigoto y que acabamos siendo individuos de billones de células. Y esta sí es la característica específica del cigoto y es la que verdaderamente sienta la base para establecer que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo existe vida humana, existe un individuo nuevo de la especie en estado unicelular. Que a lo largo del desarrollo embrionario, que en la especie humana se cifra en torno a 42 semanas, irá expresando en tiempo y forma cada uno de los 120 tipos de tejidos, de los 250 tipos celulares que configuran al individuo en la especie humana y que, mediante una regulación exhaustiva y muy fina a nivel molecular, se irán expresando a lo largo del desarrollo embrionario. Vamos a avanzar. A ver. Bien, por tanto, el embrión en estado unicelular, en estado de cigoto, es un ser humano y esto tiene unas implicaciones no menores desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de los límites que se pueden y se deben establecer a la hora de intervenir sobre ellos para algo que no les sea favorable. Dicho esto, hay muchas cuestiones en torno al embrión humano y a mí me parecía oportuno suscitar tres de ellas para esta charla. La primera es este debate que suele ocurrir en torno a los estados tempranos del desarrollo embrionario. Se dice con muchísima frecuencia, bueno, es que en las primeras fases del desarrollo embrionario son células indistinguibles, no se puede hablar de una unidad estructural, no se puede hablar de un individuo. Vamos a ver qué nos dice la ciencia respecto a esto. Me gustaría llamar su atención sobre el término preembrión, que fue un detonante de abrir una pendiente resbaladiza a la posibilidad de investigar con embriones humanos. Y me gustaría, por supuesto, hablar del tema de la fecundación in vitro, no en todos sus aspectos porque es imposible en el tiempo asignado, pero sí algunos que repercuten de manera llamativa sobre los embriones. En primer lugar, el término preembrión. Miren, el término preembrión se acuña en el seno del Comité Warnock. Y el Comité Warnock se establece en Reino Unido después del nacimiento de Louisa Brown, que nace en el año 1978, la primera niña generada por fecundación in vitro, ante la evidencia de que se empiezan a acumular embriones congelados y se empiezan a generar embriones en el laboratorio y se quiere, por una parte de la comunidad científica, poder acceder a investigar con ellos. Hasta entonces el embrión está protegido en Reino Unido y no se puede intervenir sobre él para algo que no les sea favorable. De manera que el Comité Warnock establece el término preembrión y define el término preembrión de manera que siempre nos han enseñado en el colegio que no se deben definir las cosas, que es metiendo la definición dentro de lo definido. Y define el término preembrión como el embrión de menos de 14 días de vida. ¿Por qué 14 días de vida? Porque en la especie humana, en el día séptimo post-fecundación, empieza la implantación en el útero de la madre, que va a gestar el embrión, y en el día 14º termina la implantación. Por eso se establece esa ventana temporal de 14 días de vida y se le da una denominación distinta de embrión, como algo anterior al embrión, algo que todavía no es embrión, a un embrión, que en la propia definición incluye en la palabra, de menos de 14 días de vida. Cuando sale el informe Warnock con esta terminología, la comunidad científica se rasga las vestiduras independientemente de que la comunidad científica estaba y continúa dividida respecto a sí o no investigar con embriones humanos. Pero sí hay una posición unánime en qué es este artefacto lingüístico de preembrión. Lo que hay antes del embrión está definido, son las células gaméticas, y el embrión de menos de 14 días de vida es un embrión en estado preimplantatorio.
Y dentro del comité Warnock había un médico y había una embrióloga, y ambos, en el primer momento que tienen posibilidad de hacerlo, expresan las razones. Concretamente, Anne McLaren, la embrióloga, en estas actas del Congreso de CIBA publicadas en el año 1986, manifiesta las razones de presión ajenas a la comunidad científica por las que el término preembrión se había introducido en el informe Warnock. Y en el mismo año, el doctor Davis, el médico, en un artículo en Nature, acepta que las palabras se han manipulado en el informe Warnock para poder polarizar la discusión ética. Cuestión que, por otra parte, viene siendo habitual en el ámbito de la bioética, el manipular las palabras, los conceptos para poder intervenir o para poder acometer acciones que de otra manera están penalizadas o están protegidas. Lamentablemente tengo que decir con vergüenza que en la legislación española el término preembrión está en el articulado de la Ley de Reproducción Humana Asistida, está en el articulado de la Ley de Investigación Biomédica y está en el articulado de la Ley del Aborto. Pero la realidad de cómo se acuña es esta y la validez científica que este término tiene es ninguna. Pasamos al segundo punto, en el que hablábamos de los estados tempranos del desarrollo del embrión. En esta línea argumental de que en estas primeras fases es solo un grupo indiferenciado de células indistinguibles unas de otras. Miren, yo les voy a mostrar algo verdaderamente precioso, que son esos primeros momentos de esa primera división celular cuando ya se ha producido la fecundación. Fue gracias a los experimentos en un laboratorio en Cambridge liderados por Magdalena Czernika-Goetz cuando se plantearon esta pregunta en su laboratorio: si la división primera que tiene lugar en el cigoto para generar un embrión en dos células es una división aleatoria que tiene lugar a lo largo de cualquier eje, o si por el contrario hay un compromiso de división, hay una orientación en esa división. Y la respuesta fue que no es aleatoria y que la división efectivamente se lleva a cabo siempre a lo largo del plano imaginario que se origina por el lugar por el que el espermatozoide fecunda el óvulo y por el lugar por el que el segundo corpúsculo polar se expulsa. De manera que estos dos puntos configuran este eje que simula el plano a lo largo del cual se va a dividir el embrión. Y lo hace siempre a lo largo de este plano. De ahí que luego, cuando entramos en procesos de fecundación in vitro, etcétera, donde se fuerza la fecundación del embrión, del óvulo, perdón, pues puede haber determinadas alteraciones. Bueno, pues aquí tenemos este eje que es importante para lo que vamos a ver a continuación. Por aquí fecunda el espermatozoide, por aquí se expulsa el primer corpúsculo polar. Y el cigoto se va a dividir, y se va a dividir generando un embrión en dos células. La cuestión es, ¿somos capaces de distinguir estas dos células? ¿O efectivamente son indistinguibles, no están diferenciadas, no podemos a priori establecer una estructura orgánica funcional con diferenciación a estos niveles primeros del desarrollo embrionario? Pues miren, la respuesta del laboratorio de Anne McLaren, luego confirmada por otros, no de Anne McLaren, de Magdalena Czernika-Goetz, después confirmada por otros laboratorios, es que estas células son perfectamente distinguibles. Y la realidad es la siguiente. Aquí tienen las células con sus núcleos teñidos en color rojo y azul respectivamente, y en el esquema vamos a ver las conclusiones. La célula teñida en rojo, a la hora de dividir, va a dividir a lo largo de un eje paralelo a ese eje imaginario que se generó cuando el espermatozoide fecundó al óvulo. Y la célula teñida en azul va a hacerlo a lo largo de un eje perpendicular al eje primitivo. Aquellas células que parten de la célula teñida en rojo, que dividen a lo largo de un eje paralelo, van a generar el cuerpo embrionario propiamente dicho. Y sin embargo, las que dividen a lo largo de un eje perpendicular van a generar las estructuras paraembrionarias o el trofoblasto. De manera que, desde el punto de vista de la ciencia, no es sostenible, no es verdad, el que a este nivel las células no se pueden distinguir. Se pueden distinguir hasta el punto de que una generará el embrión propiamente dicho, el cuerpo embrionario propiamente dicho, y la otra generará las estructuras de sostén y la placenta. Y ya este compromiso diferencial está aquí, en la primera división, en la que una dividirá a lo largo de un eje paralelo
y con una determinada polaridad que va a condicionar el generar el cuerpo embrionario, y otra lo hará a lo largo de un eje perpendicular. Es algo fascinante, real, constatado, publicado, que de manera muy rotunda muestra que desde la primera división celular hay un compromiso de diferenciación y las células son distinguibles entre sí. Un par de imágenes para mostrar que a partir del cuerpo embrionario y de las distintas capas ectodermo, endodermo y mesodermo, pues se van obteniendo los distintos tipos celulares y tipos de tejido que configuran al individuo de la especie en ese grado de plasticidad que se denomina pluripotencia y que tienen las células troncales embrionarias, distinto de totipotencia, que es exclusivo del cigoto porque es la única que contiene todo. Ya desde la división en dos contienen muchos tejidos, pero no todos, son pluripotentes. De manera que hay un continuo desde que el embrión se genera como tal y es fecundado el óvulo por el espermatozoide y se genera este embrión con los dos pronúcleos, el femenino y el masculino, en estado de cigoto. El individuo que está aquí contenido en estado unicelular es este feto que aparecerá, surgirá, irá evolucionando a lo largo del desarrollo embrionario en el útero de la madre y es el niño que finalmente nacerá. Y es el mismo individuo en distintos estados de la vida, en distintos estados, en este caso del desarrollo embrionario, en este caso de la vida postnatal. Y entramos en este tercer epígrafe, que es el gran ámbito de la fecundación in vitro, donde evidentemente hay una serie de consecuencias a muchos niveles, pero vamos a centrarnos en el tema del embrión y de algunas de las consecuencias. En primer lugar, en la práctica de fecundación in vitro, el embrión se genera fuera del útero, in vitro, en una placa de cultivo, de manera que el óvulo estará ubicado sobre la placa y se verterá el contenido espermático. El espermatozoide fecundará el óvulo por donde pueda, se generará este plano de división como pueda y surgirán embriones viables, embriones que no lo son. Finalmente se transferirán al útero de la madre en bloques de 2 o de 3 porque el anclaje, la acogida a nivel molecular por parte de la madre cuando es un proceso de fecundación in vitro no es igual que en un proceso de reproducción sexual normal, puesto que mientras el embrión en un proceso de reproducción sexual normal expresa las moléculas de anclaje, las caderinas, desde que se constituye, y la madre responde expresando los receptores para caderinas, de manera que pueda anclar y pueda ir avanzando en la anidación. Cuando el embrión se ha generado en la placa de cultivo, él expresa las caderinas, pero la madre está en su casa y el útero no puede responder a la expresión de los receptores porque no es consciente de que, molecularmente hablando, de que sean necesarios los receptores, por tanto el índice de abortos espontáneos es mayor, entonces se transfieren de 2 en 2 o 3 en 3 para minimizar este riesgo de aborto y para tratar de aumentar la eficacia de la técnica, que es bastante poco eficaz. En cualquier caso, desde el año 1978 sabemos que es posible generar vida en el laboratorio y vida humana y que los embriones transferidos como resultado de haber sido generados por fecundación in vitro llevan a cabo gestaciones, pueden gestarse a término con un nacimiento vivo, ¿no? Y es el caso de la primera niña que nació en el año 1978, Luisa Brown, que tienen en la imagen. La fecundación in vitro tiene muchas consecuencias. Es entrar en un escenario de entender el niño como un objeto, como un derecho, en ocasiones como un producto, pasa determinados controles de calidad, el embrión, los que superan el 7 se implantan, los que no lo superan no, conforme a parámetros morfológicos. Es el objeto del deseo de paternidad de la pareja o de maternidad de la mujer en solitario. Es a veces objeto de deseo del equipo médico en tasa de éxitos de gestaciones con nacido vivo a término. Es objeto de investigación cuando los embriones no superan los controles de calidad o cuando se almacenan congelados. Uno de los destinos es investigar con ellos. Y al final es objeto de la voluntad de transferir o de destruir cuando el embrión fecundado ya no es deseado, por las razones que sean. La fecundación in vitro abre una caja de Pandora con muchos flecos en cuanto a implicaciones bioéticas, pero vamos a centrarnos en lo que al embrión
corresponde, que es el objeto de la charla de hoy. En primer lugar, comentar que cuando se llevó a cabo la fecundación in vitro en la especie humana en el año 1978, no se habían hecho los ensayos imprescindibles en animales, en modelos animales, para poder valorar las posibles implicaciones. Sí sabemos que las modificaciones epigenéticas a nivel de ADN están relacionadas con el medio de cultivo, y sí sabemos que en tres momentos, en la formación de gametos, en el momento de la fecundación y en las primeras etapas del desarrollo embrionario, el medio de cultivo es crítico para regular estos procesos. Y es cierto que en un proceso de fecundación in vitro el medio de cultivo es artificial, es el mejor de los posibles, pero es artificial para que las células embrionarias crezcan, el embrión se desarrolle, y pueden darse alteraciones epigenéticas que pueden alterar o que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del embrión. Cambios en las condiciones del medio implican alteraciones en el desarrollo embrionario que se pueden transmitir de generación en generación. Y hay alteraciones epigenéticas que se sabe, están descritas, son clave o están implicadas en determinadas patologías y en patologías vinculadas con procesos reproductivos, esterilidad, etc. Y en el año 1990, 22 años después, empiezan a surgir publicaciones que apuntan hacia una posible mayor incidencia de determinadas patologías en los niños generados por fecundación in vitro. En esta publicación del Medical Research Council se analizan el primer año de vida de los niños generados a los 9 años siguientes de la primera nacida por fecundación in vitro, y se constata que hay mayor índice de prematuridad relacionado con un bajo peso de los niños al nacer, que está necesariamente vinculado con los embarazos múltiples en consecuencia de transferir 2 o 3 embriones por ciclo de fecundación in vitro, que hay mayor índice de hipertensión, de enfermedades cardíacas, osteoporosis y mayor número de malformaciones, a pesar de la criba que ya se hace a la hora de seleccionar en esta escala de calidad que les mencionaba anteriormente. Surgen publicaciones en estos años. En el año 2002 se hace una comparación de la mayor prevalencia de estas alteraciones cromosómicas o malformaciones cardíacas o atresia esofágica o malformaciones craneales, y se ve que hay una incidencia de prácticamente el doble en niños generados por fecundación in vitro versus a niños generados por reproducción sexual normal. Y así se plasma en esta publicación. Y en el mismo año, en la revista Nature, se escribe un editorial en el que se llama la atención sobre el hecho de si no se están ignorando los daños potenciales que pueda tener los tratamientos de reproducción humana asistida sobre la descendencia. Hoy, si uno entra en PubMed, encuentra centenares de publicaciones, de los que tienen un pantallazo en imagen, en los que se muestra mayor incidencia de determinados tipos de tumores en niños en edad pediátrica, en niños generados por fecundación in vitro, y mayor incidencia de algún otro síndrome. Es verdad que no es nada fácil llevar a cabo esta investigación, porque en la historia clínica, de forma rutinaria, no se pregunta cómo se ha generado el embrión, sino que se pregunta cómo ha sido el parto, si cesárea o parto vaginal. Y al no estar en la historia clínica recogido el dato de si ha sido generado in vitro el niño que acude a la consulta aquejado de una determinada patología, es difícil hacer el estudio. Tiene que ser un estudio retrospectivo, y un estudio retrospectivo en enfermos oncológicos pediátricos pues tiene mucho dolor a la hora de preguntar a los padres si el hijo ha fallecido, cómo generaron al hijo, explicándoles que el estudio tiende a buscar una posible causa en el proceso de generación por fecundación in vitro. Con lo cual no son investigaciones fáciles de realizar, pero a pesar de ello ven en la pantalla que hay muchas publicaciones ya que apuntan en esta dirección. Otra de las consecuencias en fecundación in vitro es el hecho de que se pueda llevar a cabo un diagnóstico genético preimplantatorio, que en el estado de mórula temprana, en el estado en el que el embrión tiene sus blastómeros distinguibles entre sí al ojo del microscopio, se pueda quitar una de estas células, una de sus partes constitutivas, para someterla a un test genético, y en caso de que
se identifique una anomalía genética, este embrión no va a ser transferido al útero de la madre, va a ser descartado, tirado en los restos de basura biológica. Es una práctica eugenésica, una selección de individuos en función de sus genes, un así llamado diagnóstico que no puede tener una terapia en fase embrionaria, no se puede establecer una terapia para una mórula, con lo cual es un diagnóstico que tiene, es una práctica que tiene una finalidad eugenésica. Y un salto más en el diagnóstico genético preimplantario es su utilización para generar los llamados bebés medicamento. Consiste en, ante la evidencia de un hijo enfermo que ya ha tenido recidivas frente a estrategias terapéuticas establecidas y cuya única alternativa es el trasplante con precursores hematopoyéticos presentes en médula ósea o en sangre de cordón umbilical, y tras haber lanzado búsquedas en ambos bancos de médula y de cordón sin haber encontrado un donante compatible, se somete los padres de este hijo enfermo al proceso de fecundación in vitro para generar una batería de embriones, de los que se seleccionen en primer lugar aquellos que no tienen la misma enfermedad del hijo, y una vez escogidos los sanos, escoger aquellos que son inmunológicamente compatibles con el hijo para poder transferirlos al útero de la madre, gestarlos a término y poder obtener la sangre de cordón umbilical que pueda eventualmente tratar la patología del hijo enfermo. Es una técnica con unas tasas de eficacia muy bajas. En un estudio muy completo que se publicó en el año 2005, en el que intervienen 4 países y múltiples hospitales en cada uno de ellos, se pone de manifiesto que la tasa de eficacia de la técnica es del 1,17%, bajísima. Se pone de manifiesto que fue necesario generar 1.130 embriones para que 13 nacieran en la idea de poder ser útiles para utilizar la sangre de su cordón umbilical para tratar al hermano enfermo. Y el resto serían descartados, eliminados o eventualmente congelados. El ratio que nos da la epidemiología de número de embriones que se requiere generar para que uno pueda llegar a ser el bebé medicamento es un ratio de 50 embriones de media para que uno llegue a nacer. Y abrimos otra de las consecuencias de la fecundación in vitro, que es la congelación de embriones. Cuando una mujer se somete a la técnica de fecundación in vitro, se estimula su ovario para que produzca un número alto de folículos ováricos maduros, para fecundar cuantos más óvulos mejor, para tratar de evitar tener que volver a someter a la mujer al estrés hormonal de generar más ovarios por ciclo de uno. Pongamos que en un ciclo de estimulación ovárica se han obtenido 6 óvulos maduros, que se ha logrado fecundar 4, se tienen 4 embriones, no se van a transferir los 4 al útero de la madre. Pongamos que se transfieren 2 y se congelan los otros 2. Estos 2 embriones han pasado todos los controles de calidad, podrían perfectamente haber sido transferidos en lugar de sus hermanos, y se congelan en contenedores de nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero para preservar la integridad física de la madre, es decir, para evitar tener que volver a someterla a la estimulación hormonal si quiere volver a tener descendencia mediante la técnica de fecundación in vitro. Tiene su reservorio de embriones congelados para poder acudir a ellos y descongelarlos y transferirlos en caso de que quiera volver a tener descendencia. Es el origen de la congelación de embriones que evidentemente abre la puerta a intervenciones sobre ellos que no son favorables. Para empezar, el hecho de estar a 196 grados bajo cero es una situación indigna para un individuo de la especie humana, es condenar a un inmovilismo biológico al embrión hasta que la legislación o los padres deciden qué hacer con ellos. Sabemos que el 30% de los embriones congelados mueren en el proceso de congelación, mueren durante el tiempo que están congelados o mueren al descongelarlos. Y evidentemente abre la puerta a poder investigar con ellos. Uno de los destinos de los embriones congelados que muchas legislaciones aceptan, permiten y regulan es justamente poder investigar con ellos. Es el caso, por ejemplo, de España, donde nuestra legislación permite como una de las alternativas a destino de embriones congelados investigar. Investigar en la línea de obtener sus células troncales embrionarias para poder llegar a desarrollar
terapias en medicina regenerativa. En el año 2001, 80 premios Nobel escriben una carta al presidente Bush, que se publica en el diario Washington Post, en el que reclaman el derecho a poder investigar con células troncales embrionarias. Reclaman el derecho de poder utilizar los embriones sobrantes, así se denominan, de fecundación in vitro, para poder investigar con ellos. Esta reivindicación tuvo una resonancia a nivel mundial. Eran 80 premios Nobel los que lo pedían al presidente de los Estados Unidos y, desde luego, incitó el que en muchos países se elaboraran, se promulgaran leyes de este tipo que permiten realmente investigar con embriones humanos, pues en la línea de abrir la puerta a enfermedades fatales o enfermedades degenerativas, abrir la puerta a una eventual terapia a través de las células troncales embrionarias. Entendiendo que el blastocisto, el embrión de 7 días de vida, puede ser considerado como una potencial fábrica de tejidos, puesto que aquí hay una concentración muy alta de células troncales embrionarias que son pluripotentes todavía, que están esperando a recibir la indicación para transformarse en uno u otro tipo celular y que eventualmente podrían ser utilizadas en protocolos de ensayos clínicos de medicina regenerativa. La realidad es que la vamos a ver en directo. Esta página web de Estados Unidos recoge los ensayos clínicos en marcha. Vaya por Dios, no me va a dejar entrar. Vamos a volver a intentar, porque es interesante verlo en directo. Y si no, pues a ver, que ahora he perdido la presentación. Vamos a volver a ella. ¿Ustedes la siguen viendo? ¿Siguen viendo la presentación, perdón? Bien. No me permite entrar. Claro, no me permite entrar porque está mal el link, es clinicaltrials.gov. Bueno, me van a tener que creer, pero en esta página web se recoge, acabado en GOV, los ensayos clínicos en marcha aprobados en el mundo con determinadas estrategias terapéuticas. Si uno entra e introduce el término células troncales adultas, adult stem cells, van a ver que hay en torno a 2.000 ensayos clínicos aprobados en el mundo con estas líneas, con estas células troncales adultas, para cuya obtención no hay que acabar con la vida de nadie. Y si uno introduce el término células troncales embrionarias, embryonic stem cells, van a ver que hay 100 y poco ensayos clínicos en marcha. La razón es que cuando uno saca de contexto a la célula troncal embrionaria y trata de estimular su diferenciación hacia distintos tipos de tejidos, la célula empieza a crecer sin control y genera teratomas, tumores muy agresivos que en el modelo animal pues acaban en ocasiones con la vida del animal, con lo cual no puede pasarse a aplicar este tipo de terapias en humanos. Entonces, el tiempo ha demostrado que la reivindicación de los premios Nobel no es una alternativa terapéutica real. Lo recoge esta web que siento haber escrito mal en la presentación, pero que si entran acabado en Gov lo podrán ver. Y la cuestión es que ¿dónde están ahora las voces, ¿no? que abogan y que publican esta realidad objetiva que tenemos, mediante la cual sabemos que la alternativa real en medicina regenerativa son las células troncales adultas y no lo son las células troncales embrionarias, o lo son en una medida infinitesimal en relación a las células troncales adultas? Y pues qué duda cabe que la investigación biomédica es un caldo de cultivo para que la reflexión bioética pues, sea cuando menos necesaria, sino imprescindible. Y en esta última parte de la clase, pues solo mostrar algunos ejemplos de cómo en las últimas décadas ha habido tales cambios en la investigación biomédica que verdaderamente requieren poner unos límites éticos, ¿no? El hecho de la secuenciación del genoma humano de una manera mucho más rápida de lo que estaba previsto
que ha permitido identificar y conocer el patrón de los genes que constituyen nuestro genoma, pero que ha permitido tipificar más de 7.000 patologías de base genética, algunas de las cuales son susceptibles de ser diagnosticadas mediante esta técnica de diagnóstico genético preimplantatorio de la que hablábamos, en una acción que desde luego no es beneficiosa para el embrión, porque aquel embrión al que se identifica con una anomalía genética no se le va a permitir nacer. Hemos visto también cómo en el año 1997 nace la oveja Dolly, el primer mamífero superior clonado. Hablaremos esta tarde en el seminario sobre la clonación. Y esto abrió evidentemente el debate a cómo trasladar o no trasladar esta estrategia de clonación en la especie humana, en su vertiente reproductiva o terapéutica. Y en la vertiente terapéutica evidentemente implica generar embriones clónicos para de nuevo poder obtener sus células troncales embrionarias después para poder tratar determinadas patologías. También hemos sido testigos de investigación que ha ido a buscar métodos abortivos eficaces, métodos abortivos a partir de compuestos farmacológicos y no solo las técnicas mecánicas. Tenemos en la imagen lo que se ha dado en llamar el pesticida humano, la píldora RU486. Con las legalizaciones y despenalizaciones del propio hecho del aborto. Investigación en la anticoncepción y los efectos que esto tiene para el embrión humano. No todos los métodos anticonceptivos son exclusivamente anticonceptivos. La gran mayoría de ellos, especialmente los anticonceptivos hormonales, excepto algún derivado de progesterona, pueden tener un efecto abortivo porque también alteran la estructura del endometrio. Y esto evidentemente afecta al embrión cuando se ha concebido. Tenemos el caso de la píldora del día de después, levonorgestrel, que la propia FDA en su ficha técnica, cuando describe el mecanismo de acción, reconoce que si el óvulo ha sido fecundado, el levonorgestrel tiene un efecto abortivo, puede impedir que el óvulo fecundado se implante en el útero. Y estamos frente a este tipo de compuestos que tienen las dos acciones, que primariamente son anticonceptivos porque efectivamente bloquean la posibilidad de ovular o alteran el moco cervical, dificultando que el espermatozoide llegue a alcanzar al óvulo y fecundarlo, pero si llega a darse la fecundación, también tienen un efecto sobre el endometrio y, por tanto, alteran el proceso de la implantación. Ayer vimos en el seminario de la tarde esta técnica de edición génica con sus pros y sus contras y con sus efectos no deseables sobre los embriones humanos cuando la edición se produce en el embrión humano. Todo esto y tantas otras cosas que no tenemos tiempo de abordar nos llevan a hablar efectivamente de los límites bioéticos en la investigación. Es partir del a priori de admitir que hay amenazas reales hoy contra la humanidad, contra valores humanos derivados de la investigación. Supone admitir que el derecho positivo hoy es insuficiente para poner remedio a esta situación. En muchas ocasiones las leyes regulan justamente este tipo de prácticas y lo que es legal no es necesariamente lo que es ético. Y, por tanto, hace falta una reflexión bioética para poder proteger dichos valores, para poner en valor aquello que es válido y muy válido y que es de gran ayuda en la investigación biomédica, pero también para poner límites a aquello que se vuelve ya y se puede volver todavía más en contra de la propia humanidad. Por eso los investigadores, a la hora de aceptar un proyecto de investigación que es contrario a la dignidad de la persona humana, con la utilización, por ejemplo, de material biológico obtenido a partir de abortos, pueden estar colaborando de una manera directa o indirecta con la mala práctica de la investigación. Y por eso es importante que aquel investigador o aquellos investigadores cuya ética se basa en una antropología personalista, rechacemos este tipo de prácticas mediante un derecho legítimo a la objeción de conciencia también en investigación. Rechazar la opción de coger una genoteca fetal
que se ha obtenido a través de fetos abortados, rechazar en el ejercicio de acción de conciencia la participación en un proyecto que es contrario a la dignidad del embrión, rechazar la posibilidad de participar en un proyecto con células troncales embrionarias. Es importante que esto se tenga en cuenta porque es una forma, sin duda, de poner un límite a la investigación. Y esto nos compete pues sí, a los investigadores que creemos que la dignidad del hombre es de todo hombre, también del que está en estado de mórula, también del que está en estado de blastocisto, también del cigoto. Y es importante que podamos unirnos en dar a conocer la verdad, como brinda la oportunidad de este simposio en el que estamos participando, sin demagogia, sin falsa esperanza, con la verdad objetiva de la ciencia en la mano y sin duda pues podamos propiciar el que estemos en comités éticos, en los que nuestros votos se hagan saber, en foros de debate, que la academia se impregne de docencia en la materia de bioética en universidades, ¿no? Y bueno, pues que se examinen las leyes bajo un prisma de la conciencia, pues para evitar contribuir a una desestructuración de la persona. Pues esto sería lo que quería transmitirles y tendríamos ahora el tiempo de preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido muy elocuente toda tu exposición y hay ya algunas preguntas que han llegado por aquí. Voy a leerte algunas para que puedas ir tranquilamente, porque tenemos tiempo suficiente, contestando a las mismas. Una muy curiosa dice, ¿por qué no se pregunta a los padres cómo fue concebido su hijo? Ayudaría a saber más de las consecuencias de la fecundación in vitro. No sé si puedes comentar esta... Sí, yo la razón no la conozco. Es verdad que, claro, la fecundación in vitro es una técnica relativamente joven, puesto que la primera niña nace en el año 1978 y es ahora, ¿no?, cuando empezamos a darnos cuenta de que efectivamente hay una mayor incidencia, mayor prevalencia de determinadas patologías en niños generados por fecundación in vitro. Con lo cual es una cuestión de que entiendo que las sociedades de pediatría puedan justificar la inclusión de esta pregunta en la historia clínica. Hasta hoy, por una parte, no se formulaba porque la fecundación in vitro no existía como tal, y ahora existiendo, la cuestión es que todavía no se ha incorporado, pero corresponde en este punto, yo creo, al grupo de profesionales de pediatría, las sociedades de pediatría, el poder incorporar esta pregunta. Habrá reacciones en contra, que esto pertenece a la intimidad de los esposos, que no todos los padres dicen a sus hijos que han sido generados por técnicas de fecundación in vitro. No será fácil, pero desde luego facilitaría mucho la investigación de la incidencia o la mayor prevalencia de patologías porque ya estaría recogida en la historia clínica. Te leo otra pregunta que ha llegado. Dice, ¿cómo se puede garantizar el respeto a la dignidad humana en la fecundación in vitro, considerando los beneficios que ofrece para la reproducción asistida frente a los dilemas éticos relacionados con la manipulación de embriones? No sé si... Pues es muy difícilmente conciliable, porque la propia técnica en sí es una técnica muy poco eficaz. Nosotros tenemos en España cada año la Sociedad Española de Fertilidad publica los datos de fecundación in vitro y los datos del año 2023, que son los más recientes porque lo publica 3 meses después de que acabe el año, en el informe indica que se somete a la técnica en torno a 27.700 mujeres y el nacimiento con gestación a término vivo es de 7.000 y pico niños. Es decir,
La eficacia de la fecundación in vitro es de un 24%, en el mejor de los escenarios. Esto significa que el entrar en la técnica de reproducción humana asistida mediante fecundación in vitro implica aceptar que un porcentaje de los embriones que se van a generar se van a tirar a la basura de restos biológicos porque no cumplen con los estándares de calidad establecidos que son en base a parámetros morfológicos, en base al color del citoplasma, el índice de vacuolización, el ritmo de segmentación. Y si estos parámetros no se cumplen, el embrión se tira a la basura de restos biológicos. Por otra parte, otros embriones van a morir en el proceso de la propia técnica, otros se van a transferir, otros se van a congelar, de manera que quien entra en la técnica de fecundación in vitro está aceptando a priori que para llegar a un embarazo con un nacimiento vivo a término hay un coste de vidas entre medias, que son tan hijos como el embrión que van a hacer, de las cuales unas se van a detener en el proceso de congelación hasta que la legislación regule o decida qué hacer con ellas, y otras sencillamente se van a eliminar por el camino. Entonces hay un desorden moral previo, y ante un desorden moral previo es muy difícil, si no imposible, poder establecer una vía en la que se salvaguarde la dignidad del embrión. Paso otra pregunta, Mónica. Dice, ¿hasta qué punto es éticamente justificada la investigación con embriones humanos, teniendo en cuenta los posibles beneficios científicos y terapéuticos versus la protección de la vida? Siento mucho que no se haya podido mostrar en imagen para ver en directo el dato que les quería dar. Quizás podemos volver a intentarlo introduciendo el link correctamente. ¿Me permite el moderador que lo intentemos? Porque me parece que es muy elocuente verlo. ¿Podría intentarlo? Te paso otra, Mónica. Entonces, pero contesto a esta o intento mostrar los datos para responder a la que me ha formulado. Como quieras, adelante. Vamos a intentarlo un momentito, si no, yo lo digo y ustedes me creen, pero... A ver. Un momentito. Vale. Vamos a ver. Si somos capaces de compartir la pantalla, si no, pues me tendrán que creer. No parece que me dé. A ver. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Fenomenal. Bueno, pues estamos en la página que recoge los ensayos clínicos en marcha aprobados en el mundo en Estados Unidos, que es esta. Si nosotros aquí ahora introducimos el término células troncales embrionarias y hacemos la búsqueda, vamos a ver que hay 67 estudios en marcha con células troncales embrionarias. Si ahora hacemos el mismo ejercicio e introducimos el término células troncales adultas, vamos a ver que hay en marcha 1000 estudios, buscándolo como terapia. Si buscamos como otros términos y hacemos el mismo ensayo, que es una búsqueda un poco más amplia, vamos a ver que hay en marcha 153 estudios con células troncales embrionarias y hay 2.476 estudios con células troncales adultas. Es decir, no es cierto que la célula troncal embrionaria, la investigación con células troncales embrionarias, sea una alternativa terapéutica eficaz para tratar enfermedades degenerativas en medicina regenerativa. Porque la célula troncal embrionaria, cuando se saca de la estructura embrionaria, crece de manera desordenada, genera teratomas muy agresivos que acaban con la vida del modelo animal. Por tanto, no se puede trasladar a la cabecera del enfermo. Sin embargo, sí es verdad
que las células troncales adultas, que están presentes en múltiples órganos y tejidos de nuestro cuerpo, son una alternativa real para el tratamiento de determinadas patologías, y lo muestran los más de 2.000 ensayos clínicos en marcha que recoge esta página. Por tanto, solo desde el punto de vista de la eficacia de uno y otro, no se justifica el continuar investigando con células troncales embrionarias por el mero hecho sencillamente de que es que no es una estrategia eficaz. Si además a esto le sumamos el hecho de que para utilizar las células troncales embrionarias es necesario acabar con la vida del embrión, con la vida de un embrión que se ha generado con otro fin, con el fin de ser gestado por una mujer que ha acudido a la técnica de reproducción humana asistida, etc., Sí. pues vemos que es también contrario a la dignidad del embrión. Pero es que los datos científicos ponen de manifiesto que es mucho más eficaz el utilizar células adultas. Gracias por permitirme buscar la web en directo. Mónica, te voy a leer otra, a ver qué te parece. Dice, los que recurren a fecundar in vitro, ¿saben todos los problemas que ocurren? Uy, pues mire, lamentablemente tengo que decir no, porque no hay un consentimiento informado estándar, ni siquiera por país, ni mucho menos a nivel mundial. Entonces, cada unidad de reproducción humana asistida elabora su propio consentimiento informado, y en ese consentimiento informado no necesariamente se recogen todas las implicaciones. Hay, por ejemplo, un síndrome descrito en manuales de ginecología como síndrome de hiperestimulación ovárica, que padecen un porcentaje bajo de las mujeres que se someten a la técnica de fecundación in vitro, pero que puede llegar a ser mortal. Yo lamentablemente conozco un caso de una mujer que falleció justo como consecuencia del síndrome de hiperestimulación ovárica, después de varios ciclos de fecundación in vitro. Entonces, no siempre se recogen todos los efectos y todas las consecuencias, con lo cual en ocasiones quien entra en fecundación in vitro entra conociendo una parte, una cara de la moneda y no todo. Mira, podríamos unir dos preguntas que hay por aquí, a ver qué te parece, Mónica. Muy Dice, bien. ¿qué alternativas propondríamos a los esposos infértiles? Y por otra parte dice, ¿de qué manera puede la psicología educativa contribuir a apoyar emocionalmente a las parejas que están pasando por el proceso de fecundación in vitro? ¿Y qué estrategias específicas pueden implementarse para abordar sus necesidades psicológicas durante este tratamiento? Bueno, la primera parte, alternativas a la fecundación in vitro para esposos infértiles, yo creo que se resumirían en dos. La primera es acudir a lo que se llama la naprotecnología o los métodos naturales de buscar la fertilidad. El conocimiento exhaustivo del ciclo de la mujer, pero de esa mujer, no de la mujer en general, mediante determinaciones hormonales periódicas que se hacen, por otra parte, de una manera muy sencilla y que en ocasiones se utilizan también para espaciar o retrasar los embarazos, mediante la medida, por ejemplo, de la hormona LH en la orina, permite conocer con una gran exactitud, porque la LH se libera de 24 a 36 horas después del pico de ovulación, permite conocer con un nivel muy alto de exactitud los días en los que la mujer está ovulando. Por tanto, el buscar las relaciones sexuales en ese momento favorece la posibilidad de que la mujer quede embarazada, y en esto y otro conjunto de evidencias e incluso de intervenciones cuando es el caso, quirúrgicas, consiste lo que se ha dado en llamar naprotecnología, que tiene unas tasas de embarazo mucho más altas que la fecundación in vitro y que en muchas ocasiones no se conoce. La otra alternativa, no cabe duda de que es la adopción. La adopción es otra manera de paternidad que es tan legítima y tan válida como la maternidad y la paternidad biológica. Miren, estamos en el contexto de una universidad pontificia, y en este contexto me atrevo a comentar respecto a la adopción lo siguiente. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de la Virgen, y fue una maternidad biológica, pero escogió un padre adoptivo, que fue San José.
A mí me gusta reflexionar en esta dirección en el sentido de cómo el propio Dios, cuando se hace hombre, pone en el mismo valor la maternidad biológica que la maternidad adoptiva. Y creo que es una alternativa no solo buena para los esposos, sino también buena para los hijos que se adoptan. En relación a la segunda pregunta, no cabe duda de que quien entra en un proceso de fecundación in vitro necesita en muchas ocasiones acompañamiento psicológico. Lo necesita porque viene de una situación de estrés normalmente previa en la que lleva años intentando tener descendencia sin conseguirlo. Cuando entra en el proceso de fecundación in vitro, entra para empezar en un proceso de alteración hormonal del cuerpo de la mujer para inducir la ovulación, etcétera, con las implicaciones a nivel psicológico que tienen las alteraciones hormonales. Entra en un escenario de expectativa, de esperanza, en un escenario de ansiedad frente a si habrán generado embriones, se me podrán transferir embriones. Se anuncia finalmente que hay embriones generados, que hay embriones frescos, utilizando la terminología de las unidades de reproducción humana asistida, se transfieren al útero de la mujer y a las 3 semanas se produce un aborto espontáneo. Estos picos de ansiedad y de depresión, de ansiedad y de frustración que se suceden durante al menos 3 o 5 ciclos en las técnicas de reproducción humana asistida, dada la baja eficacia, precisan en muchas ocasiones de asistencia psicológica. Te damos paso a que puedas ampliar esto con lo siguiente. ¿Nos podrías hablar un poco de los principales argumentos contra la maternidad subrogada o vientres de alquiler? ¿Podrías hablarnos del diálogo materno-fetal y cómo esto ayudaría a entender el estatus de persona del embrión? Bueno, voy a empezar por el final. Hasta aquí hemos hablado de datos de la ciencia y hemos hablado del estatuto biológico del embrión humano. Y hemos llegado a concluir desde los datos que aporta la biología celular y la genética en su versión clásica y molecular, que el cigoto es vida humana, es un individuo de la especie humana, es un ser humano. Con estos parámetros desde la biología podemos preguntarnos si el cigoto responde o no a la definición de persona que compete a otro ámbito del saber, que es la filosofía, y dentro de la filosofía la antropología. Una definición de persona aceptada en el contexto filosófico es la de Boecio, ser individual de naturaleza racional. Y no cabe duda de que el embrión, cigoto, es un ser individual y su naturaleza es racional. Contiene, hemos dicho, del modo en que lo puede contener un ser unicelular, todos los tipos de tejidos y células que constituyen el individuo de la especie. Es decir, la naturaleza de la especie humana es racional y el cigoto obedece a esa respuesta, a esa definición de persona de Boecio. Pero yo no soy, aunque estudié un máster de filosofía porque era la única manera de intentar entender, ¿no?, algunas cuestiones de bioética, pero mi formación es de ciencia básica y mi razonamiento a veces, casi siempre, es mucho más simple que entrar en el debate filosófico. Yo me pregunto, si aceptamos desde la ciencia, y esto lo aceptan los premios Nobel que piden al presidente Bush abrir la puerta para investigar con embriones y lo aceptan los que no. Si aceptamos que el cigoto es un ser humano en estado unicelular, miren, yo no conozco otra forma de pertenecer a la especie humana que la de ser persona. Por tanto, si aceptamos que es un ser humano, tendremos que aceptar que es persona. Es un razonamiento muy simple, pero a mí me ayuda. Entrando en el tema del diálogo materno-fetal, voy un poco de atrás hacia adelante. Mire, el diálogo materno-fetal es apasionante. Es una maravilla cómo a nivel molecular, cuando el embrión se constituye, empieza a expresar unas moléculas de anclaje que se llaman caderinas, que lo que hacen son instrumentos de anclaje en el útero de la madre. Y la madre, que todavía no sabe que está embarazada,
responde molecularmente a la expresión de caderinas, expresando los receptores, de manera que va a permitir que el embrión viaje y avance a lo largo del útero de la madre en el proceso de la implantación. Este diálogo materno-fetal no se produce cuando el embrión se ha generado in vitro. Cuando el embrión está en la placa de cultivo, él expresa las moléculas de caderina, pero la madre está en su casa, no puede acogerlo. Una vez que ya el embrión está implantado, hay un intercambio tanto de fluidos como de células entre el hijo y la madre. Y la madre permanecerá de por vida con células del hijo y el hijo tendrá de por vida células de la madre. Justo en este intercambio de células madre-hijo se basan algunas técnicas de diagnóstico prenatal en las que en una mujer embarazada, en una analítica, en un análisis de sangre de la madre, se obtienen células del hijo porque están circulando por el cuerpo de la madre y se puede determinar si el hijo tiene una patología, una anomalía genética o cromosómica. De manera que es espectacularmente bonito el ver el diálogo materno-fetal que de facto existe en el embarazo. El tema de la maternidad subrogada es un tema verdaderamente amplio que yo trataría de resumir en el hecho de que, para empezar, en la maternidad subrogada se acepta y se regula algo que en otros contextos está absolutamente prohibido, y es el hecho de poder comerciar con el cuerpo humano. Si a alguien se le ocurre ofrecer dinero por un riñón a un donante compatible para un trasplante de riñón, esa persona muy probablemente acabaría en la cárcel. Y sin embargo, en el caso de la maternidad subrogada, se regula mediante un contrato cuánto y cómo se le va a pagar a la mujer que presta su útero para gestar al hijo de otra. Se entra en una dinámica mercantilista en la que el objeto del contrato, el producto, el resultado final es el hijo. Se establecen contratos en los que se pide a la mujer que considere el embarazo como algo funcional y que en el momento que dé a luz se olvide de que ese embarazo se ha producido y que el hijo entienda que no es suyo, sino que es de la pareja que le ha pagado por gestarlo. Los contratos exigen que no se tiña el pelo por las toxinas que pueden atravesar la placenta, que no se maquille, que no tenga relaciones sexuales frente a la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual. Si contrata una pareja vegana, que lleve a cabo una dieta vegana durante el embarazo, que la mayoría de los embarazos se realicen por cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de condiciones que la mujer firma, acepta y recibe una remuneración económica por ello. La remuneración económica no es menor. En Estados Unidos está en torno a los $100.000 o más por gestación, y sin embargo, por el mismo hecho, en India se pagan 35.000 o en México se pagan 40 y tantos mil. ¿Qué precio se le pone a que una mujer geste al hijo de otra? Pues se calcula en función del PIB y se establece un precio que es equivalente al salario anual en según qué estado, ¿no? en según qué país. Aquí se sabe, por las publicaciones que hay al respecto, que el 10% de las mujeres que se someten a las técnicas a la maternidad subrogada necesitan asistencia psicológica, porque es muy difícil desvincularse del hijo una vez que se ha gestado, y porque es muy difícil considerar que uno solo es una incubadora cuando realmente lo que está es embarazada, con todas las implicaciones que a nivel de todo el cuerpo femenino tiene el embarazo. Por tanto, pues la maternidad subrogada se incluye muchas veces como una forma de explotación a la mujer. El hijo es el objeto de comercio. El hijo puede llegar a tener hasta 6 potenciales progenitores o personas con las que filiarse: los padres que encargan, que firman el contrato de maternidad subrogada, la mujer que lo gesta y su pareja, el donante de semen, la donante de óvulo, de quién es el hijo cuando hay un conflicto. En fin, es algo que normalmente yo, cuando explico en clase a mis alumnos el tema de maternidad subrogada, empleo unos 90 minutos. Es muy difícil resumirlo en la respuesta a una pregunta, pero espero haber podido dar al menos una idea del marco tan amplio y tan difícil de gestionar éticamente que supone la maternidad subrogada. Mónica, te lo vamos a poner más difícil todavía,
pero tu sabiduría es extraordinaria para esta ocasión. Tú dejaste entender en la exposición que había manipulación de las palabras para polarizar la cuestión ética, dijiste expresamente. O eso se habla cuando se piensa que el embrión es solo un grupo de células indiferenciadas. Y hay aquí cuestiones muy con esto. Y tu experiencia y tu concepción nos podría ayudar muchísimo. Dice, por ejemplo, pregunta a alguien con este ámbito de confusión que se genera, dice, ¿cuáles serían los derechos del embrión si se podría considerar un grupo o conjunto de células? Si lo vemos de esta perspectiva, también cómo o por qué se lo consideraría un asesinato. Y luego, si quieres unirlo a otra inquietud que hay de otra persona por aquí, dice, la formación médica de médicos, ética, la formación ética de los médicos, debería ser más amplia en embriología y no solo como especialidad. O sea, estamos ante el problema de la confusión que tenemos en este campo y que tú nos estás aclarando. Bueno, la ciencia deja muy claro que el embrión no es un conjunto indiferenciado de células, sino que es una unidad estructural en la que desde la primera división celular distinguimos al embrión en dos células con dos blastómeros con un compromiso de diferenciación distinto, que a partir de uno de ellos se va a generar el cuerpo embrionario y a partir de otro se va a generar las estructuras paraembrionarias. Por tanto, no es cierto, no obedece al dato objetivo científico esta argumentación en la línea de que el embrión es un conjunto indiferenciado de células. El embrión es un individuo de la especie humana, es un ser humano y como tal tiene todos los derechos y toda la dignidad de un individuo de la especie humana. Y por tanto, acabar con la vida de un individuo de la especie humana es un asesinato y acabar con la vida de un embrión es un asesinato. Y debemos llamar a las cosas por su nombre para poder encontrar un lenguaje común, por duro y desgarrador que sea, para poder avanzar en el ámbito de la bioética y en el ámbito de la ética. Miren, en España, por ejemplo, la ley del aborto se enuncia como ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver, un aborto no interrumpe un embarazo. Un aborto finaliza un embarazo. Cuando algo se interrumpe, tiene la probabilidad, tiene la posibilidad de continuar. El aborto finaliza el embarazo. Menos de 14 días de célula, menos de 14 días de vida, perdón, no es un preembrión, es un embrión en estado preimplantatorio. La eutanasia no es una buena muerte, es acabar con la vida de un enfermo terminal. Y así podríamos seguir. Lamentablemente, el diagnóstico prenatal no es un diagnóstico como tal, puesto que no busca la identificación de una patología para tratarla o para curarla, sino que es un acto eugenésico que busca identificar una patología para acabar con la vida de ese embrión. Y el catálogo, lamentablemente, el elenco, el léxico de eufemismos y de palabras manipuladas en el ámbito de la bioética es tristemente muy amplio. Y es una de las cuestiones en las que tendríamos verdaderamente que incidir y que acudir al dato científico, que acudir a la objetividad para llamar a las cosas por su nombre. A mí me abre la puerta a la esperanza el que la comunidad científica, independientemente de que en ella hay quien aboga por investigar con embriones, no deja de aceptar la evidencia. Son vidas humanas en fase embrionaria y los que son favorables a investigar con ellos dicen son unas vidas que tienen un valor ponderable versus la vida de la madre, versus la vida del enfermo que se quiere tratar, pero aceptan el a priori de que es vida y es vida humana. En relación a la formación en medicina, bueno, no cabe duda de que la bioética es una disciplina transversal y que no solo los médicos y el personal sanitario están afectados por el conocimiento o desconocimiento de esta ciencia, pero tampoco cabe duda de que son ámbitos, el ámbito sanitario es especialmente sensible a esta cuestión. Por tanto, qué duda cabe que la embriología debe explicarse, como no, en las facultades de medicina,
desde el punto de vista técnico, pero es que el conocimiento de la verdad que la técnica pone sobre la mesa lleva necesariamente a una reflexión ética, a una reflexión bioética sobre la realidad de quién es el embrión. Y sí, no seré yo quien diga que no se aumente la docencia de bioética en las facultades de medicina, cuando nos ha tocado vivir en un momento histórico en el que el embrión es diana de muchas acciones que no le son favorables. Si nos permites un poco ampliar lo que has dicho, que ya lo has tocado. Dice, se ha investigado las anomalías en niños que han tenido todas estas, digamos, alteraciones naturales en su fecundación. O pregunta a alguien, ¿qué papel juegan los genes en la predisposición a enfermedades comunes como la diabetes, el cáncer? ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, mire, esta cuestión, bueno, he mostrado una publicación donde se hace justamente una comparativa en el primer año de vida de niños generados por fecundación in vitro y de niños generados por reproducción sexual normal. Y se ve que la prevalencia de las cuestiones que se analizan, que son anomalías cromosómicas, atresia esofágica, algunas cardiopatías y algunas malformaciones, la prevalencia en niños generados por fecundación in vitro es prácticamente el doble, es del 8,4% en los generados in vitro frente al 4,2%, si no recuerdo mal las cifras, en niños generados por reproducción sexual normal. Y todas estas publicaciones que mostraba en este pantallazo de la búsqueda de PubMed, sobre todo en patologías oncológicas pediátricas, evidentemente están corregidas para la incidencia en población normal, en población generada no por fecundación in vitro. Entonces, cuando se habla de una mayor prevalencia, el dato está corregido frente a población normal. Hay asuntos de tipo político, legal. Por ejemplo, alguien pregunta cosas como estas, dice, ¿esto es un negocio de la OMS o de las grandes farmacéuticas o multinacionales de embriología? ¿Cómo ves este panorama mundial? Pues a ver, yo veo que hay que distinguir dos cuestiones. Lo que es la fecundación in vitro, que no cabe duda hay un rendimiento económico no menor detrás, y que si uno entra en las webs donde se ofrecen los servicios de maternidad subrogada o de la propia fecundación in vitro, no hay ningún tipo de pudor en mostrar la remuneración que se exige, los costes que tiene un protocolo de esta manera o de la otra o de la de más allá. Y no cabe duda de la rentabilidad económica de la técnica de fecundación in vitro. Pero es verdad que la unidad de fecundación in vitro lo que busca es que la mujer quede embarazada y que el niño nazca. No es un centro de investigación de células troncales embrionarias, no es una fábrica de productos cosméticos. El objetivo y el plan de negocio de la unidad de reproducción humana asistida son los nacimientos vivos a término. Entonces, si congelan embriones, a priori no es para investigar con ellos, ni a priori es para obtener determinados productos cosméticos o farmacéuticos. Ahora bien, una vez que los embriones están congelados, una vez que los progenitores no han reclamado la transferencia de esos embriones, una de las opciones, que desde luego nuestra legislación en España permite, es que se pueda investigar con ellos. Y entonces sí, se abre la espita a otra línea de negocio, otra línea de investigación. Bueno, y por último, no abusando más de ti, pero recordando que te esperamos por Ecuador, ¿sí? Sí, yo encantada de volver a Ecuador. Créeme que lo he pensado mucho, estuve a punto de ir, pero era una barbaridad por mi parte porque tengo toda la docencia presencial en este cuatrimestre en España. Pero no me importaría nada volver a Ecuador, Santo Domingo no lo conozco, pero darme un paseíto de nuevo por Galápagos no me importaría nada. Bueno, pues termino mi intervención diciéndote
algo que dicen aquí dos personas. Dice, las mujeres que utilizan el método de fecundación in vitro son conscientes del descarte embrionario. Y luego hay alguien que dice, ¿cree que en algún momento las legislaciones permitirán la clonación humana? ¿Qué repercusiones implicaría para el futuro de nuestra sociedad? O sea, es lo último que te abusamos de tu confianza. Muy bien. Bueno, yo creo que depende del consentimiento informado. Como el consentimiento informado no es universal, hay consentimientos muy explícitos respecto a número de... Se quiere que se generen solo los embriones que se van a transferir, se quiere que se acepta que se congelen embriones, etcétera, y otros que no lo son tanto. Entonces, pues yo diría no todas son conscientes porque no todos los consentimientos informados son igual de explícitos. En cuanto a la clonación, decir que hay moratorias internacionales respecto a la prohibición de la clonación reproductiva, es decir, de utilizar la clonación como un método reproductivo más, junto con la reproducción sexual y la fecundación in vitro, pero decir también con tristeza que no es el caso para la denominada clonación terapéutica. Esta tarde hablaremos una hora durante clonación y ahí veremos cómo efectivamente la clonación terapéutica se puede hacer con algunas legislaciones en la mano y hay publicaciones en las que se muestra que se han clonado embriones y se han crecido hasta la fase del blastocisto para obtener sus células troncales embrionarias. Hay un escándalo en Corea en torno al año 2014 en el que se anunciaron unos resultados falsos que se habían publicado y eran falsos, pero sí se habían llegado a generar los embriones. Entonces, posible es. No es una técnica fácil, pero posible es y algunas publicaciones tenemos ya al respecto. Pues muchísimas gracias, Mónica. Tienes el tiempo que nos han asignado, tienes algún minuto si quieres sacarle una conclusión a este debate que nos has promovido y concluir con tu intervención por el momento, pero agradeciéndote muchísimo tu sabiduría y la confianza que aquí tiene nuestra prorectora en tu persona. Bueno, pues gracias de verdad, de corazón, por la oportunidad de haber podido participar en este marco de lección magistral, además de los seminarios. Felicitar por la iniciativa, como hice también ayer en la inauguración, de algo tan necesario, me atrevo a decir casi urgente en el panorama mundial que tenemos. Y la conclusión, por mi parte, sería: el embrión humano desde la concepción es una vida humana y, por tanto, es merecedora de la misma dignidad y de los mismos derechos que cualquier otra vida humana en cualquier etapa del desarrollo. Así es que entendámoslo así. Y muchas veces he utilizado la frase de el embrión es el menor de la familia, pues quizás podríamos cerrar con esta frase. Pues escucha el aplauso que te da las 200 personas que tenemos delante. Muchas gracias.